Efectivamente, esta ordenanza municipal vendría a devenir en una ordenanza, pues, no legal, ¿no? Incluso podríamos debatir si vendría a ser inconstitucional, porque la prostitución per se no está prohibida, ¿no? Como te digo, ni regulada ni prohibida. Es decir, Ujú. se puede ejercer. ¿No? Claro de que en un vacío legal enorme, en un vacío de irreconocimiento de derechos, pero se puede hacer. Entonces, esta normativa claramente infringe el estatus legal que se tiene a nivel nacional, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en derecho tenemos lo muy conocido que todo estudiante de derecho, todo abogado, abogada conoce, que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Las ordenanzas municipales no pueden estar por encima de la Constitución, ¿no? O por encima de alguna otra normativa de rango superior. Esto quiere decir que efectivamente deviene y contraviene que la prostitución a nivel nacional no está prohibida. Correcto. Claro. Bueno, voy a comentar un poco mi experiencia con esta cercanía. En el caso de la ordenanza, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si ven a una trabajadora sexual, lo único que hacen es retirarla de donde están, muy bien, o decirles que pues eso no se puede realizar dentro de la jurisdicción. Pero no hay sanción, no las pueden llevar a la comisaría, no hay multas, no hay sanción justamente por eso, porque no es ilegal. Sin embargo, ese operativo dura unos cuantos minutos, se retira a las autoridades y vuelven a posicionarse donde estaban. Finalmente, no se protegió, no se previnió, simplemente hubo un espanto en ese instante, ¿no? Entonces, si por un lado no pueden hacer nada con las trabajadoras sexuales porque la Constitución indica que no es un delito, por otro lado está la ordenanza que de alguna u otra manera trata de prevenir y ahuyentarlas de ese oficio. ¿Es eficaz o no es eficaz este tipo de ordenanza, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, teniendo en cuenta que lo que acabamos de comentar finalmente no es un delito y también desprotege a las trabajadoras sexuales? No hay un mayor beneficio para la sociedad hablando de las demandas, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo A ver, debería ser tenemos regulado? que, es una pregunta muy importante, a ver, tenemos que analizar de qué se busca prevenir con el sacar a las trabajadoras sexuales de una determinada zona en la calle donde estén ejerciendo el trabajo sexual. ¿Qué es lo que se previene? Porque estamos hablando de la libertad y la autodeterminación de cada mujer de decidir qué hacer con su cuerpo y, digamos, si decide trabajar en este rubro, es libre de hacerlo. Ahora, generalmente estas ordenanzas se fundamentan en la afectación a la moral y a las buenas costumbres. Bajo este supuesto, generalmente las municipalidades, los gobiernos regionales, entre otros, generan normativas que infringen y que vulneran derechos humanos al ser contrarios a la moral y a la buena costumbre. Ese es un primer apartado que tenemos que analizar. Entonces, la moral y la buena costumbre es un, es un término más de valores filosófico, ¿no? Que se va desarrollando con el paso del tiempo, pero nunca la moral y las buenas costumbres puede estar por encima de los derechos humanos que toda persona posee, que toda persona tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el trabajo es un derecho que todos tenemos, ¿no? Todos y todas poseemos. Entonces, las trabajadoras sexuales están efectivamente ejerciendo trabajo y al ser incómodas a la vista de los vecinos, se genera esta vulneración de simplemente asustarlas, porque eso es lo que se busca, generar un susto. Pero ¿es efectiva la norma? No lo es, porque las trabajadoras luego de pasados 5 minutos o regresan a su posición o se mueven a otra zona. Pero viene a ser efectivo, no viene a ser efectivo. Y aparte, ni siquiera debería de existir una ordenanza municipal que afecte y que transgreda de esa forma a las mujeres y a las personas que deciden ejercer trabajo sexual al no ser una actividad ilícita en nuestro país. Entonces, esta ordenanza municipal responde, uno, a populismos políticos, porque el decir voy a limpiar las calles de, perdona la palabra, de prostitutas, genera votos.
genera también aceptación, ¿no? digamos, un sector conservador de la sociedad, teniendo en cuenta que nuestro país es un país altamente conservador. Este tipo de ordenanzas lo que hace es, pues, generar simpatías entre los vecinos, pero teniendo en cuenta que se vulneran, por otro lado, derechos humanos, se vulneran, por otro lado, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta ordenanza no es una ordenanza eficaz. Uno, porque vulnera derechos, y lo siguiente, porque implica recursos del Estado. Para que la municipalidad pueda ir hacia cualquier espacio donde estén las personas que ejercen trabajo sexual, tiene que invertir los Como gastos, vehículo. ¿no? De serenazgo, personal, no tiempo, y todo esto le cuesta al ciudadano. Es decir, son tributos que al final son malgastados, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de eficacia, incluso es una ordenanza ilegal.